Bueno, lo que vamos a hacer aquí es vamos a realizar un ejemplo de polimorfismo, pero aplicado a un objetivo que es el de poder comparar cualquier tipo de objetos y ordenarlos. Y que llegamos a clases de implementación de la aplicación, tenemos la clase principal que va a ser la encargada de generar una matriz de objetos comparables, ¿sí? Incomparables, de tal manera que este objeto incomparable tenga un método comparar, ¿sí? Que permite comparar ese objeto con otro objeto. ¿Sí? El tipo de objeto que vamos a comparar es la película, y en este primer ejemplo lo vamos a hacer comparar objetos por el título, de tal manera que podamos ordenar mediante el método ordenar burbuja de la clase Sol los ítems comparables por título, en este caso. Y luego lo vamos a extender para que se puedan comparar, por ejemplo, esta misma película pero por precio. Para que haya polimorfismo limitado, tiene que haber una relación de herencia. Y acá lo que estamos haciendo es en realidad usar una interfase que es una clase de la cual otras clases pueden, entre comillas, decirse heredar, sin la necesidad de la restricción del cumplimiento de las palabras semánticas de su tipo. ¿Sí? Porque no todas las clases van a poder ser de tipo comparable, pero sí van a poder utilizar el método de comparar para compararse por algún criterio con otro objeto. Por ello, en este caso, en lugar de utilizar herencia, utilizamos una interfase y hacemos que las clases implementen esa interfase. Por lo tanto, al implementar películas ítem comparable, y comparar va a tener que ser sobrescrito sí o sí en película, y por ello entonces tenemos las condiciones de que tiene que haber una especie de herencia simple y sobrescrito. Bien, ¿cómo lo vamos a implementar? Nosotros acá ya tenemos un proyecto en el cual en ese proyecto lo que vamos a hacer es crear la representación del diagrama de clase. Primero quiero irme a cambiar, vamos a colocar en su original. El original es 13, y voy a colocar en 14. Nosotros ya tenemos acá este proyecto que tiene la clase principal, ¿sí? En la cual vamos a ejecutar. Lo primero que vamos a hacer es generar la interfaz que nosotros necesitamos para el criterio. El objetivo es que este ítem pueda ser comparado, un objeto pueda ser comparado con otro objeto que venga como parámetro del método comparado. Lo vamos a colocar, si vamos a crear una interfaz Java, vamos a llamarla ítem comparable, y lo vamos a colocar en el paquete de modelo.
porque el ítem comparable no va a ser una clase de nuestro modelo, sí forma parte del esquema de modelo, pero es una clase de utilidad, es decir, la vamos a utilizar para trabajar sobre otras clases. En cambio, película es una clase, en este caso, parte del sistema. Acá lo que tenemos es la definición del ítem comparable que se realiza de esta forma. Colocamos la palabra reservada interface y el nombre del ítem comparable. Una característica de las interfaces es que todos sus métodos son abstractos. Es decir, el método comparar que estamos por generar aquí es, por definición, un método abstracto. ¿Sí? Fíjense que yo no puse la palabra abstract, pero de todas maneras la acepto. Además, todos los métodos, que se definen en la interfaz también son públicos. ¿Sí? En este caso, el método se va a llamar comparar, cuyo objetivo es que el ítem comparable, un ítem comparable que se crea a través de esta interfaz, se compare con otro objeto que va a venir como parámetro, ¿sí? Y va a devolver un entero. Como criterio, el entero devolverá 0, ¿sí? Si ambos objetos son iguales, o devolverá menos 1 si el objeto es menor que otro ítem, o devolverá 1 si el objeto es mayor que otro ítem. Además, lo podemos presentar si el objeto ítem comparado es menor que casi ítem comparable es mayor. Siempre teniendo en cuenta el criterio de ordenación que vayamos a utilizar. Bien, ahora necesitamos crear, primero que nada, vamos a decir que queremos crear la clase por la cual la clase que va a ser objeto de comparación. Es decir, vamos a comparar objetos de la clase película y en este caso utilizando como criterio el título para ordenarlo luego en forma ascendente. Bueno, entonces vamos a crear la clase película. ¿Sí? Vamos a crearla. Vamos a colocar un paquete modelo de niño.
fíjense, de esta manera hemos creado la clase. Y para hacer que implemente la interfaz, vamos a utilizar la palabra reservada item e implements. Lo que provoca esto es que tenga que sobreescribir sí o sí los métodos que nosotros hemos generado, como por ejemplo, comparar. Por otro lado, acá, para poder comparar, tenemos que elegir el criterio por el cual vamos a comparar, y habíamos dicho que íbamos a comparar por título, es decir, nosotros deberíamos tener atributos en este caso que tenemos, y obviamente generaríamos sus getters set. De esta manera ya hemos creado para ambos, ¿sí?, sus atributos. Además vamos a crear, en este caso vamos a crear tanto el constructor, vamos a crear en realidad, vamos a utilizar solamente uno de los constructores, que es el constructor sobrecargado, ¿sí? Y entonces ahora sí, ya tenemos, acá podemos definir en película cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar para ordenar, ¿sí? Habíamos dicho que yo como objeto película lo voy a comparar con otro objeto que viene acá, que también va a ser seguramente película, y lo que vamos a hacer es compararlo por lo vamos a comparar por el título. Bien. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es definir una variable. Lo que vamos a hacer es definir primero, este objeto que está acá lo vamos a almacenar en una variable película. Y lo que vamos a hacer es convertir la película a otro input. Eso por un lado. Luego, lo que vamos a hacer es definir la variable que en realidad es como por simplemente algo ordenado. Vamos a definir la variable de resultado, que por ejemplo vamos a poner en 0, que quiere decir que el objeto de esta película es igual al objeto película que viene acá, ¿sí?, que hemos convertido. Y luego vamos a hacer la comparación. Vamos a poner que el resultado va a ser igual. Aquí, es decir, esta película, y como vamos a comparar por el título, nosotros vamos a utilizar el título para obtenerlo y usar su método compare to. Fíjense que lo que hace es comparar dos cadenas lexicográficamente, y la comparación está basada en un valor único de cada carácter, es decir, compara carácter a carácter de cada cadena de caracteres, de ambas cadenas de caracteres. Y lo
importante acá es que devuelve 0 si son exactamente iguales, ¿sí? Y si no, devuelve un valor menor que 0 si las ambas cadenas son menores y un valor mayor si son si es más grande. Entonces, viene de 10, vamos a contar, y entonces vamos a compararlo con película.getPic. Y eso ya automáticamente va a devolver un valor positivo o negativo, ¿sí? O 0, o va a mantener el 0 si son iguales. O sea que esto también podríamos haberlo puesto directamente así. Y luego, evidentemente, hacemos el turno de resultados. Y bueno, ahí ya tenemos el criterio de comparación. Vamos a comparar una clase con un objeto de esta clase con otro objeto, ¿sí? Por el tipo. Eso nos sirve para comparar. Y acá vamos a crear ahora la clase sort, que va a ser la encargada, va a tener, digamos, el método que a nosotros nos va a permitir ordenar ítems comparables, para lo cual en este caso lo que vamos a hacer es pasarle una matriz, porque esa matriz, una matriz de ítems comparables, es lo que vamos a utilizar para que se ordene. ¿Sí? Simplemente para que ordene. Bueno, entonces en este caso voy a definir esta clase. Fíjense que además esta clase está definida acá, ¿sí? Como si fuera una clase abstracta. En esta aplicación que se llama guía, las clases abstractas están definidas y se las representan porque no están en negrita. Simplemente por una cuestión de que esta clase, digamos, no va a haber ninguna otra clase por encima de la clase en la parte superior. Y vamos a definir el método public, public void ordenar de book, que lo que va a ordenar, va a ordenar una matriz de ítems comparables, los que lo vamos a eliminar. Simplemente lo que hace es ordenar los ítems comparables. Bien, por una cuestión de rapidez, voy a pegar ya porque lo tengo guardado, así que simplemente lo que voy a hacer es copiar el código del método, que lo que hace es ordenar, ¿sí? Ordenar la matriz usando el método de book, ¿sí? Que puede haber sido este u otro método. Este es uno de los más sencillos y también es uno de los más difíciles. Por lo tanto, nosotros ya tenemos acá, ¿sí? Por un lado, el algoritmo y el método que dentro de este método que nos va a ordenar ítems comparables, y la película ya va a definir el criterio de ordenar para comparar. Nos va a servir para saber, para que
ítem comparable puedo ordenar. Fíjense que yo, lo importante acá es que como cada elemento de esta matriz del ítem comparable posee el método comparable. Entonces, un elemento de la matriz se va a ser comparado con el siguiente elemento de la matriz mediante el método comparable. Y el criterio va a quedar almacenado, en este caso, en película. De esa forma, este algoritmo ordena siempre, y el criterio de comparar lo va a tener cada una de las clases, con lo cual hemos separado el criterio de ordenamiento con el algoritmo de ordenamiento, y lo que estamos usando acá es el polimorfismo porque permite que se ordene. ¿Sí? Le enviamos el mismo mensaje de comparar a un objeto de la clase incomparable, pero se va a comparar bajo distintos criterios dependiendo de lo que coloquemos a sus clases. De esa manera acá hay un polimorfismo. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Para ello vamos a crear objetos película. Vamos a crear una película. Vamos a hacer una película, y como título le vamos a poner título BC con un precio de 130. La película sale así. La vamos a copiar. De manera que tengamos dos películas en este caso. La vamos a llamar B. Le vamos a poner 40. Dice A y le vamos a poner 5. Bien. Fíjense que hemos generado las películas. Ahora vamos a crear una matriz de ítem comparable. En este caso vamos a llamar ítem. Y lo vamos a hacer que sea de 3 elementos para que podamos ahora agregar cada uno de esos elementos. ¿Cómo hacemos? Si recordamos, para agregar un elemento en una posición de la matriz, lo que hacemos es que el objeto indica la posición y luego le indicamos cuál es el objeto que queremos colocar. Y de esa manera, fíjense que hemos indicado que sean elementos tipo película. ¿Y por qué me permite esto? Porque fíjense que como las películas implementan ítem comparable, acá me permite que cada uno de estos ítems, ¿sí? Cada uno de estos ítems puedan ser películas. Esto es porque la implementación es una especie de herencia. Bueno. Entonces, ¿por qué no hice directamente una clase abstracta? Bueno, ya lo vamos a ver en un ejemplo a posteriori. Bueno, después de que hemos ordenado esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto de la clase sort, que es la encargada, que va a ser la encargada, ¿sí? Así que estoy llamando al sort del modelo útil. Y fíjense que no me deja porque resulta que yo la definí como abstracta, ¿sí? Entonces, cuando yo la definí como abstracta, en realidad no puedo crear objetos y no puedo usar sus métodos. Esto lo hice por la jerarquía, ¿sí? Para arreglar esto, para poder usar este método, en este caso lo voy a definir como estático, ¿sí?
Más adelante vamos a ver qué significa la palabra estática, pero en este caso entonces lo que nos va a permitir es usar la clase directamente y el método de ordenarlo para que ordene a un todo. De una sola vez ya están ordenados y bueno, estaría bueno que yo pueda mostrarlo. Entonces ahora yo voy a hacer el método for, ¿sí? Cada elemento ítem comparable que tenga, ¿sí? Acá. Vamos a decir, lo tengo directamente como película. Comparable. Por cada uno de los elementos de este fue lo que hace recorrer ítems y por cada uno almacenar una variable tipo ítem y yo lo que voy a hacer es mostrar el nombre del precio. Título. Bueno, entonces veamos cómo funciona. Si yo ejecuto, me dio un error porque dice que move pointer exception. Ah, sí, fíjense que claro. Esto, cuando sale esto, move pointer exception es porque está apuntando a un objeto nuevo. Como acá estaban todos en 0 y esto recorre desde 0 hasta el último elemento que es 2, resulta que con el primer elemento no hubo problema, tiene P1, pero en los otros elementos tiene null. Entonces, como tiene null, yo no puedo convertirlo en nada. En realidad, lo que hace no puede comparar, porque no puede comparar un objeto con nulo. ¿Sí? Entonces, ahí pasó de todo. Bueno, fíjense que si me lo ordenó, yo el primer elemento se lo llamaba título C, el segundo B, ya, y si me lo ordenó por el título. De la misma manera, yo podría hacer que cambie el criterio por, en este caso, se cambia el criterio de comparación, pero ¿por quién? Por el precio. Pero fíjense que si yo cambio esto, ya no voy a poder comparar, acá si hago la comparación por el precio, ya no voy a poder utilizar la comparación por título. ¿Cómo podemos, agregar más comparación? Y bueno, volvemos a utilizar la herencia simple del polimorfismo. Para ello tendríamos que hacer algunos pequeños cambios. ¿Sí?
Por ejemplo, el primer cambio que nosotros podríamos hacer, que estaría bueno, es que, por ejemplo, película no implemente un fin comparado, sino que es una película. Esto haría que esto no sea una sobreescritura y tendríamos varias cosas, digamos, ¿sí? Lo que podemos hacer es que podríamos hacer, este es un ejemplo clásico de que hoy me pidieron que pueda comparar por título, ordenar por título, y mañana tengo que ordenar por peso, y mañana por fecha, digamos. Entonces, ¿cómo actualizamos el código? Si esto esto tenemos que estar escribiendo cada rato y no podemos utilizar. Esto para nosotros como que no debería existir. Y ya nos provocaría algunos errores en otro lado, por ejemplo, en principal y en source. En principal, que no podemos pensar. Una de las cosas que nosotros podemos acá hacer es crear, por ejemplo, una subclase de título, ¿sí? Lo vamos a colocar acá en modelo útil también. ¿Sí? Y por un lado vamos a hacer que acá herede de película, ¿sí? Ahí le hacemos que herede de película, pero que sea esta la que implemente y se compara. ¿Qué logramos con esto? Bueno, logramos que en este caso sea ella la que tenga que sobreescribir todo, ¿sí? Tiene que ser la que compare y a la vez me llegan la película. Fíjense que y este error que me da acá es que como fíjense que dice que la clase el constructor no es aplicable, entonces me está requiriendo que yo algo que tengo que tener en cuenta es que tiene que tener constructor para que llame al constructor de la superclase, porque de esa manera hace uso del mismo. Y acá sí yo colocaría entonces el código que me permite retornar la comparación, ¿sí? Lo voy a poner toda una sola línea, exactamente lo mismo. Voy a decir que este objeto list, fíjense, llamo al método getTítulo, sea comparable con, primero, convierto a película a otro ítem, ¿sí? Y luego de que lo convierto en película, voy a envolver para llamar a su método getTítulo. Fíjense que de esa manera yo mantengo la conversión, ¿sí? Mantengo la conversión y lo que estoy haciendo es que implemente es esto que hicimos. Y fíjense que acá, bien como yo hice la prueba, claro, acá ya no me deja porque y película, como ahora película no implementa la interfaz, acá yo tendría que haber creado, por ejemplo, a ver si funciona. Vamos a ver si podemos utilizar ítem comparable directamente. Fíjense que ahora yo puedo cambiar directamente.
Perdón. Perfecto. Y de hecho acá fíjense que directamente, ahora sí, perdón, agrego y lo ejecuto. Debería funcionar. ¿Sí? Perfecto. De esa manera, entonces, ahora yo, si necesitara, por ejemplo, compararlo ahora, necesitara yo compararlo ahora por el precio, simplemente hago lo mismo, creo la clase película comparable por precio, fíjense, ya no toco nada de las otras clases, sino que hago nuevamente que película y que implemente ítem comparable nuevamente, en este caso me vuelve a pedir que coloque el constructor y acá ahora yo simplemente voy a definir una variable de resultado y voy a preguntar si el punto de precio es menor que la conversión a película otro ítem y esto lo envuelve de nuevo para, en este caso, fíjense, lo envuelve para que pueda comparar con el otro precio. Si eso es verdad, entonces el resultado ahora vale 1. Si no, el resultado es igual a 1. Bueno, y acá, bueno, si no tenemos mejor pregunta, sino si precio mayor, el resultado vale igual a 8. Bueno, y entonces yo retorno entonces fíjense que ahora yo, al tener esto, yo tranquilamente puedo hacer lo siguiente. Yo ahora ya no comparo por título, sino que lo comparo por precio. Fíjense que sigo utilizando el polimorfismo a full, con la ventaja que yo ya no toco a película, ¿sí? Cambio el criterio de comparación, de hecho el método de comparar ya no está en película, no toco SOR tampoco,
y tampoco he tocado el mostrar los resultados. Acá ejecuto el archivo, fíjense que ahora me lo ordenó, pero ¿por qué? Por precio. Bien, entonces nosotros deberíamos actualizar esto para que película ya no implemente, sino que sea película ordenable por el título, la que herede de película y a la vez vamos a ver si lo podemos crear. Vamos a mostrar un poquito para abajo. Vamos a parar. Fíjense, lo que voy a hacer simplemente es ahora la clase se llama película comparable por título. Vamos a aceptar. Esta clase hereda clase hereda, pero es este simplemente. Entonces acá se ve claro que es como si película comparada por título heredada de dos cosas. Por un lado, de la película, porque es un tipo de película, y de ítem comparable porque puede hacer uso de este método para compararse él con otro objeto bajo algún criterio. Y el criterio va a estar acá, porque como implementa el ítem comparable el método, entonces se obliga a que exista en comparar, en película comparable por título, existe este método que es el que va a indicar. ¿Sí? A su vez, acá esto que no habíamos visto hace rato, que como yo envío los elementos de objetos de tipo comparable como parámetro este método, ¿sí? Para que me ordene la matriz, acá hay una dependencia, ¿sí? Hay una dependencia que es otro tipo de relación. Bueno, de esa manera nosotros hemos realizado, implementado dos veces el polimorfismo, ¿sí? Para hacer uso. Y acá yo podría tranquilamente agregar películas comparables por título, además de películas comparables por título, películas comparables por precio, y podría empezar a colocar otro tipo de objetos, como por ejemplo, no sé, si resulta que ahora también, como dice en el ejemplo, ahora ya no solamente vende películas, sino que vende, por ejemplo, electrodomésticos, nosotros podríamos hacer que este electrodoméstico, ¿sí?, sea este electrodoméstico pueda ser también ordenado por un criterio. Y si necesito hacer ordenado por varios criterios, lo hacemos de esta forma. Para que el electrodoméstico pueda ser implementado por un criterio, simplemente lo que hacemos es que implemente hay que comparar. Ahora, si necesitamos que tenga varios criterios, empezamos a poner electrodoméstico comparable por nombre, electrodoméstico comparable por fecha, por tipo de electrodoméstico, etcétera, etcétera. Y de esa manera, fíjense que nosotros no tocamos nada del código que hay del ordenamiento, ni de ítem comparable, y haciendo uso de la herencia y el polimorfismo, vamos actualizando la aplicación. Bueno, espero que le haya servido. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente